disciplinario, agradeciendo el uso de la palabra que me ha otorgado. Inicio mis alegatos de conclusión en aras de defender al hoy subintendente. Primero que todo, pues quisiera mencionar, señora juez disciplinario, que este es el típico caso en el que el proceso se construye como un castillo de arena jurídico, es decir, sin existencia de bases, en este caso, pues de bases probatorias. Desde que el señor juez de instrucción formuló cargos a mi poder dante, es un auténtico castillo de arena jurídico. Como podemos observar, en principio, señora juez disciplinario, me gustaría esbozar cuál va a ser el orden de mis alegatos para que haya una mejor comprensión. Mis alegatos se dividen en tres partes. La primera parte está enfocada a demostrar la inexistencia de pruebas y la facilidad de la falsificación de un pantallazo como el que se aportó en el presente proceso. En una segunda parte, enunciaré las contradicciones de los testigos de las declaraciones que se realizaron dentro del presente proceso. Y en una tercera parte expondré mis argumentos jurídicos para sustentar la tesis del suscrito. En primera medida, como se observa, señora Mayor, en el pantallazo que aportó el profesor, lo primero que quiero resaltar es que llama poderosamente la atención a esta defensa la forma en que guardó dentro de sus contactos el profesor al entonces que lo guardó como patrulla Sapol. Y hago énfasis en esta palabra, Sapol. Si utilizamos las reglas de la experiencia, especialmente, los más de 150.000 policías que integran la institución, cuando se les menciona la palabra Sapol, pueden decir con claridad a qué hace referencia. Y Sapol hace referencia a la unión de dos palabras, la sigla CIPOL, que hace referencia a los integrantes, a los policías que integran la seccional de inteligencia de la policía. Es decir, aquellos policías que le hacen inteligencia a los mismos policías. CIPOL. Lo unimos con la palabra sapo y de ahí nace, es que tengo una interferencia, no sé si es del señor intendente, que me está interrumpiendo. No. Interferencia de audio. Bueno, muchas gracias. Le decía, señora Mayor, que llama poderosamente la atención porque el docente que aporta el informe que aperturó el proceso disciplinario en el que hoy nos encontramos, guarda como contacto Sapol y explicaba que la palabra Sapol nace de la unión de la palabra Cipol y de la palabra sapo. Todo policía conoce y sabe a ciencia cierta qué significa Sapol. Cuando se refiere a Sapol, hace referencia a aquellos funcionarios de la policía que le hacen inteligencia a los mismos policías. Inteligencia que se hace con el fin de establecer la comisión de conductas punibles, corrupción y demás, y por eso se les denomina Sapol. Cualquier policía de la institución que se le pregunte qué significa Sapol, le va a decir exactamente lo que le estoy diciendo. Integrantes de la seccional de inteligencia de la Policía Nacional. Entonces llama poderosamente la atención por qué lo guardó así. Y más adelante voy a explicar mi tesis de por qué lo guardó así. Por favor, ahora sí proyectamos las demás, los pantallazos de WhatsApp que yo envié. Correcto, regálame un segundito, ya lo proyecto. ¿Lo pueden observar en este momento? Sí, señor. Sí, solo que está como muy pequeño, si lo podemos agrandar. Ahí, perfecto. Señora Mayor, acá quiero aclarar que esto no puede ser tomado como una falsedad documento ni nada por el estilo, como tampoco puede ser tomado falsedad documento los pantallazos que aportó el profesor. Estos son unos pantallazos que yo, John Moreno, como abogado defensor, de manera didáctica y pedagógica realicé para demostrar la facilidad de falsificar un pantallazo. Observa, señora juez disciplinaria, en el pantallazo
que dice pasapol, tal cual como lo escribió el profesor Mendoza y lo envió en su informe y en sus pantallazos. Emulé una conversación exactamente igual a la que aportó el profesor Mendoza en las copias de los pantallazos, porque ni siquiera son pantallazos, son copias de pantallazos. Por favor, si hacemos un recorrido por la conversación de estos pantallazos de WhatsApp, se observa que se aportó una supuesta excusa médica, al igual que en las copias que aportó el profesor Mendoza, una conversación donde evidencia supuestamente unas irregularidades, una supuesta conversación, ¿cierto? Y si nos vamos al principio de esa conversación, yo fui un poco más allá en aras de demostrar la facilidad, más abajo por favor, en aras de demostrar la facilidad de falsificar este tipo de pantallazos. Y estoy hablando del pantallazo. Y dentro del proceso ni siquiera hay un pantallazo, hay una copia de lo que parece ser un pantallazo. ¿Sí? Un poco más abajo, por favor. Acá. En estos mismos pantallazos que hacen parte de un mismo documento, yo, de manera arbitraria, fingí una conversación, como si estuviera hablando el profesor con el alumno, con el estudiante, en este caso, el patrón, quien está guardado como patrón. ¿Y qué dice ahí? Aquí en este pantallazo se puede observar una presunta falta disciplinaria y un presunto delito, ¿cierto? Donde supuestamente un estudiante le ofrece a su profesor la suma de 2 millones de pesos para que lo ayude a pasar la materia que ha perdido. Con estos pantallazos que yo envié hoy como material didáctico y pedagógico para efectos de sustentar mis alegatos de conclusión, se podría montar un proceso disciplinario en contra de un uniformado. Mire que ni siquiera es el número del patrullero real, o sea, el número del que yo construí esa prueba, la falsifiqué, adrede, construí una supuesta conversación donde supuestamente se comete una falta disciplinaria y se comete un delito. Esto para demostrarle, señora mayor, señora juez disciplinario, la facilidad de editar este tipo de imágenes. No me demoré más de 30 segundos haciendo esto. Entonces, no podemos montar un proceso disciplinario y por eso digo que es un castillo de arena jurídico, porque no podemos montar un proceso disciplinario y mucho menos podemos sancionar a un policía con este tipo de evidencias que, como queda plenamente demostrado, cualquiera lo puede hacer, hasta un niño de primaria. Si lo pude hacer yo sin conocimientos mínimos en temas informáticos y de edición y todo este tema, pues imagínense personas con conocimientos. No se puede montar un proceso jurídico sobre la base de que esto es una prueba. No es una prueba de ninguna manera y ya lo voy a demostrar desde el punto de vista jurídico. Proyectamos, por favor, señor intendente, la otra imagen que yo le envié en el otro PDF, que es una supuesta excusa. El señor profesor que pasa el informe menciona y afirma enfáticamente que se falsificó un documento. Para empezar, no estamos hablando de un documento, como lo acabé de demostrar. Aquí yo estoy hablando de unos pantallazos falsos que yo construí como material didáctico y que cualquiera bien podría hacerlo, ¿cierto? ¿Qué necesita tener? Simplemente un teléfono celular, nada más. Y yo lo hice de la manera más fácil y más sencilla, pero se podrían realizar muchas otras cosas, como lo demostré, incluso montar un presunto delito donde se ofrece un dinero. A lo que quiero llegar, señora mayor, es que los pantallazos que yo aporté tendrían más credibilidad que los que aportó el profesor Mendoza en el caso de montar un proceso disciplinario en contra de un uniformado. Sin embargo, son falsos. Falsos porque yo los hice, los edité sin ningún tipo de conocimiento al respecto. En esta imagen se observa, señora mayor, cómo yo alteré, adrede, una fórmula médica y en la fecha se observa 2020-0586. En la supuesta falsificación que aportó este profesor, dice que se cambió el número 20, yo no sé qué, por el número 30. Mire que aquí yo lo hice por uno más difícil, el 86, y me quedó mejor de lo que se aportó como prueba en este proceso, que es lo único que reposa y lo que el juez de instrucción tomó como plena prueba de derecho para endilgarle cargos a mi poderdante, a mi defendido. Obsérvese, si proyectamos las otras fechas, por favor,
mírese que en la fecha que dice de impresión también la edité. Puse 2020-05-86. Y en la parte izquierda de la pantalla, por favor, si la podemos correr un poco, también le cambié la fecha donde dice evolución y le puse 2020-05-86. Y es más creíble que lo que se aportó por el profesor Mendoza como supuesta prueba. Entonces, no podemos montar un proceso jurídico sin bases probatorias. Esto no es una prueba desde ningún punto de vista. Ya podemos dejar de proyectar esas imágenes, por favor, y continúo con mis alegatos de conclusión. La Corte Constitucional, en múltiples pronunciamientos, ha dicho que los pantallazos no son prueba en sí mismos, que a lo sumo podrán ser un indicio probatorio. ¿Qué exige la Corte Constitucional para que esto sea tan siquiera un indicio, ni siquiera prueba, tan siquiera un indicio? O sea, un indicio es una semiprueba que conduce a una verdadera prueba. Entonces, para que sea tan siquiera indicio, la Corte Constitucional ha dicho que se debe agotar un protocolo, un debido proceso para aportar esos pantallazos. ¿Cuál es el debido proceso? Que se aporte lo que se conoce como el hardware, es decir, el equipo, teléfono, computador, en el que reposan esos pantallazos. En este proceso se le preguntó en repetidas ocasiones al señor docente que si estaba dispuesto a aportar el equipo donde tenía estos supuestos pantallazos y dijo que no, que ya no lo podía aportar y que no era posible, que lo único que tenía era ese informe y esas copias de esos supuestos pantallazos. Por lo tanto, no se cumplió con este requisito. Requisito número 2 que exige la Corte Constitucional, que se aporte el software. ¿A qué se refiere? Pues al mensaje de datos como tal. Es decir, donde haya un emisor, se evidencie que hay un emisor y un receptor con un código encriptado. ¿Sí? Una clave alfanumérica que tiene todo mensaje de datos y que los expertos electrónicos determinarán en su momento. Eso tampoco se aportó. Tampoco se aportó. Si eso se hubiese aportado el equipo celular o el computador en el que reposaban estos pantallazos, pues podríamos haber solicitado una prueba de un perito experto en temas informáticos para que determinara la mismicidad y la veracidad de esta prueba. Pero es, como brilla por su ausencia ese equipo, pues no se pudo solicitar esa prueba. Y el señor juez, el señor mayor que le antecedió en su cargo, le solicitó al profesor enfáticamente y el profesor manifestó no aportar ni el mensaje de datos ni el equipo teléfono celular. Por lo tanto, no cumplimos con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para que esto sea tenido en cuenta tan siquiera como un indicio probatorio. Tan siquiera como un indicio probatorio. Ahora bien, yo estoy hablando de pantallazos, pero es que esto no lo podemos tomar ni siquiera como un pantallazo. Esto es una copia de lo que parece ser un pantallazo. Como no se aportó con los protocolos exigidos, porque no se puede ejercer el derecho a la defensa ni la contradicción respecto de esa prueba. ¿Cómo se ejercería el derecho a la defensa y la contradicción respecto de esta prueba? Pues realizando los peritajes que he mencionado para así determinar si verdaderamente el entonces patrullero sí envió esos pantallazos a ese número desde su teléfono y con esos documentos. Pero como no se puede ejercer el derecho a la defensa y la contradicción, pues estas copias de lo que parecen ser pantallazos no pueden ser tenidos en cuenta como prueba, como lo pretendió el juez disciplinario de instrucción para formular carga. Es que desde allá se debió archivar. Con conocimientos mínimos de derechos, el juez disciplinario de instrucción debió archivar el proceso porque es que no se puede montar un castillo de arena jurídico sin bases probatorias. En ese orden de ideas, el artículo 21 de la ley 1952 habla de la exclusión, cláusula de exclusión, y en su tenor literal dice, abro comillas, toda prueba obtenida con violación de los derechos y garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. ¿Qué derechos se vulneran? Como ya lo mencioné, derecho a la defensa, derecho a la contradicción, porque no se le pudo hacer un peritaje a esa prueba aportada para contradecir lo que se presentó en ese informe. Por lo tanto, se debe excluir.
Y si se elimina esa prueba del panorama procesal, pues quedamos sin bases probatorias porque no hay más pruebas. No existen más pruebas. Es decir, no hay testigos que afirmen que lo que dicen los pantallazos es verdad. Ahora bien, continuando con mis alegatos de conclusión, el señor profesor Mendoza fue llamado al proceso disciplinario para que rindiera una declaración sobre el informe que presentó, sobre los pantallazos de los que ya mencioné, que no pueden ser tenidos en cuenta como prueba. Sin embargo, pues se llamó para que reafirmara, desmintiera lo que plasmó en su informe. Y en su declaración, en su testimonio, lo único que hay son contradicciones. Contradicciones. Por ejemplo, en el minuto 27 de su declaración, realiza una apreciación subjetiva sobre el patrullero respecto de que el patrullero no había realizado el trabajo por sí mismo, sino que le había pagado a alguien. Una acusación grave con la que no tiene ningún soporte probatorio, porque el suscrito fue muy enfático en preguntarle que si tenía algún soporte o que cómo era que había llegado a la conclusión de decir que el patrullero le había pagado a otra persona para realizar el curso y que no lo había hecho él. Y su única respuesta es que fue una apreciación subjetiva. En el minuto 33 de su declaración, le solicita, supuestamente él dice que le solicitó unas excusas médicas al patrullero, sin embargo es que él no es autoridad para solicitar ese tipo de excusas. Para eso existe una entidad dentro de la institución, una dependencia que lo hace. Sin embargo, le exige como prueba una excusa médica, lo que no tiene presentación. De pronto, si ese docente fuese médico o fuese perito documentólogo, pues podríamos creerle que lo que él percibió sí fue una excusa médica y que lo que él recibió fue una excusa médica. Lo contrario, no. Él es un docente. En el minuto 34, el testigo, es decir, el profesor, narra enfáticamente y en repetidas ocasiones que no aportó ni el teléfono ni ningún otro reporte que sustentara las copias de los pantallazos para establecer su veracidad. Él mismo lo narra en el minuto 34. En el minuto 38, el testigo asevera que su único argumento para determinar que era una excusa médica son sus años de experiencia como docente. Y eso no lo podemos tomar como que es un profesional idóneo para valorar una excusa médica. Como ya lo dije, si fuera médico o documentólogo, de pronto sí. Pero no podemos preguntarle a un oficial de construcción que qué sabe sobre temas de cardiología. Eso no es lógico. Como no se le puede dar credibilidad a un docente sobre un tema médico. En el minuto 40, el testigo afirma que la única prueba de que se borraron los mensajes son justamente esas copias de los supuestos pantallazos que aportó. O sea, no hay nada. En el minuto 40-41, es decir, en el minuto 41, perdón, minuto 41, segundo 40 para ser más exacto, el testigo vuelve y narra que nadie más escuchó las supuestas conversaciones por llamadas telefónicas. En su informe narra que recibió 2 llamadas telefónicas de parte del entonces patrullero, una el día 30 de mayo y otra el 3 de julio, en las que supuestamente el patrullero le hizo ofrecimientos indecorosos para que lo ayudara a pasar la materia. Sin embargo, afirmó también que su teléfono celular tenía una aplicación que grababa llamadas, pero oh casualidad que esas 2 llamadas justamente no las grabó. Se le preguntó enfáticamente y en repetidas ocasiones que si tenía las grabaciones de esas llamadas y su respuesta fue contundente. No las tiene, esas 2 llamadas no las grabó mi teléfono, fue lo que mencionó. Por otra parte, llama poderosamente la atención que cuando el suscrito le pregunta a este señor docente que si alguien más escuchó esas llamadas cuando estaban realizando. Y la respuesta que él dice es poco creíble o nada creíble. Dice que justamente las 2 veces que lo llamó el patrullero, es decir, el 30 de mayo y el 3 de julio, él estaba en la ducha, en las 2 llamadas. Una que fue después de las 6 de la tarde y otra que fue cerca de las 2 de la tarde. En días diferentes, en meses diferentes y en horas diferentes, casualmente el señor docente se encontraba en la ducha. Qué casualidad tan grande.
y que nadie escuchó esas llamadas y que por eso no podía nombrar ningún testigo para ser llamado dentro del presente proceso. No goza de credibilidad si se tiene en cuenta las normas de la sana crítica, en especial la experiencia, la lógica y el sentido común. Esto no tiene credibilidad, no tiene credibilidad. En el minuto 55, el testigo afirma que no le envió informe de novedad específica del patrullero a los oficiales que le informó, es decir, a la capitán comandante de compañía y al señor coronel encargado del tema académico. Sin embargo, en su informe dice que sí, le envió un informe específico, pero en su declaración dice que no. Otra contradicción en su declaración. En el minuto 58 se evidencia que el profesor tiene una confusión en cuanto a los funcionarios y a las conversaciones que tuvo con los policiales, porque en su informe narra que supuestamente el entonces patrullero, aquí investigado, hoy subintendente, se encontraba en Tumaco, Nariño, cuando el señor patrullero investigador nunca estuvo por allá. Se le preguntó que si llegó a indagar con la capitán comandante de compañía, que es lo más lógico, que no, que él no indagó. Solo determinó que en Tumaco, Nariño, había señal y que una de las excusas del policial había sido que estaba en Tumaco, Nariño y que allá no había señal y que él había trabajado allá y había sido comandante. Me refiero al señor docente. Ahí se nota que el señor docente toma versiones dadas por otros policías y las acomoda en este informe para pretender indilgar una responsabilidad disciplinaria en contra de un uniformado, pero que no tienen fundamento ni tienen sustento porque no hay material probatorio que soporte eso. El patrullero nunca estuvo allá y nunca le dijo que había estado allá. Eso está en el imaginario del señor docente, que no se sabe de dónde sacó eso para plasmarlo en su informe. En el minuto 59-53, el señor docente vuelve y genera una confusión en cuanto a si le envió el mensaje por WhatsApp o por llamada. Constantemente se contradice. Primero dijo que no, que había sido solo llamadas. Después que no, que habían sido mensajes de WhatsApp. Todo el tiempo se contradice, pero la contradicción más grande está ahí, minuto 59-53. Minuto 61-30, vuelve y se narra una gran incongruencia en cuanto al tiempo de experiencia, porque al principio de la declaración dijo que él había empezado a ser docente desde el año 94. Y después dijo en el minuto 61-49 que no, que fue en el 2008. Y se ratifica en el minuto 62 con 6 segundos que fue nuevamente en el 2008. Entonces no se le puede dar credibilidad a un testigo que tiene tantas contradicciones y tantas incongruencias. Ahora bien, en el minuto 67, el testigo vuelve y se contradice. Dice que él fue quien le escribió al patrullero, cuando en el minuto 30 había afirmado que solo habían sido llamadas iniciadas por el patrullero. Ahora dice que no, que fue que él le escribió al patrullero. Por otra parte, el profesor se contradice cuando afirma que solo le envió correos electrónicos. Y yo fui muy enfático en el interrogatorio en preguntarle cuál había sido el medio por el cual se había comunicado con el patrullero y quién había iniciado la conversación, a qué hora se quería. Pero el señor docente nunca lo supo decir. Simplemente se limitó a decir una serie de contradicciones. Primero dijo que habían sido solo correos electrónicos, pero la prueba que se solicitó por el suscrito de la dirección de escuelas demuestra lo contrario. Dice que el docente fue quien le escribió al patrullero a través de la plataforma interna que utilizaba. Situación que el testigo negó en audiencia. La negó en repetidas ocasiones. En el minuto 68, este docente afirma que la plataforma se cerró el día 30. Sin embargo, en su informe dice que fue el 29. Dice que las llamadas y los mensajes de WhatsApp y todo lo que generó la presentación del informe fue el día 29, después dice que fue el 30, y aquí en la declaración dice que la plataforma se cerró el 30. Cuando yo le pregunto que cuál era la intención de solicitarle al patrullero documentos o explicaciones después de que se había cerrado la plataforma, porque la plataforma, según la prueba testimonial del
cerró el día 29 y no el día 30. Y el día 30 fue cuando el señor docente le escribió al patrullero. Yo le pregunto que por qué tanta insistencia después, un día después de que se había cerrado la plataforma, y la respuesta que da es que quería ayudar al patrullero. La pregunta que se le hizo es cómo, y no dio respuesta lógica. Sin embargo, en el testimonio que rendió el suite del manejo de esa plataforma en la escuela, dijo que ya no había nada que hacer, que el profesor no podía hacer nada, porque la plataforma ya se había cerrado. Y para que un caso fuera evaluado tendría que convocarse a un comité académico, pero que el docente por sí solo no podía hacer nada. Entonces llama poderosamente la atención por qué insistentemente el docente se comunicaba días después de haberse cerrado la plataforma con el patrullero, conexo a que lo guardó como patrullero Zapol, que ya expliqué a qué hace referencia Zapol. Muy seguramente, porque en su informe lo narra y dice que el patrullero le manifestó que también estaba grabando las llamadas y por temor, a lo mejor a que se iniciara alguna investigación o se tomara una evidencia en contra de alguna conversación que no le convenía, por eso lo guardó así, por eso realizó este informe y por eso realizó toda esta cantidad de afirmaciones. No se comprende por qué después de que se cerró la plataforma, el docente insistía tanto en comunicarse con el patrullero y en exigirle explicaciones y en mostrar la intención de ayudarle y amenazarlo con pasar informes y demás, si ya no podía hacer nada. No se comprende. En el minuto 69 dice que el 31 de mayo fueron las llamadas, pero en el informe dice que fueron el 30 de mayo. Entonces, otra contradicción. Como lo mencioné anteriormente, en el minuto 73 afirma enfáticamente que las llamadas del 30 de mayo y el 3 de julio no las pudo grabar porque justamente esas dos llamadas fueron las únicas que su teléfono no grabó y que por eso no podía aportar las grabaciones al proceso. Afirma además que en las dos oportunidades se encontraba en la ducha. Nuevamente, una versión que no es creíble, o sea, no es lógico, no es coherente desde el sentido común. Cualquier persona sin tener conocimientos jurídicos llega a la conclusión de que esto no se le puede dar credibilidad de ninguna manera. Cuando se le pone de presente las incongruencias entre los mensajes de la plataforma que él envió al patrullero, que están dentro del expediente, una prueba solicitada por el suscrito, y los mensajes de WhatsApp o los supuestos mensajes de WhatsApp que él evidenció en unas copias de lo que parecen ser unos pantallazos, el testigo niega que escribió mensajes por la plataforma interna. Vuelve y lo niega. Dice que estas fueron al día siguiente, o sea, otra incongruencia. Sin embargo, la prueba documental establece que dichos mensajes dentro de la plataforma fueron escritos el 29 de mayo y no el día 30 como lo afirma el docente. Nuevamente, una contradicción frente a una prueba clara y fehaciente como lo es el informe que envió la escuela, la dirección de escuelas. Muy sospechoso que ese docente quisiera ayudar al estudiante, como lo dije, después de que se había cerrado la plataforma. Muy sospechoso que lo tuviera guardado como patrullero Zapol, porque no es coincidencia que lo tuviera guardado así. O sea, la única persona que puede decidir cómo guarda un número telefónico como contacto dentro de su teléfono es quien lo maneja, en este caso el profesor Mendoza. O sea, yo bien puedo guardar al como patrullero. Pero él decidió guardarlo a su libre albedrío como patrullero Zapol, haciendo referencia muy seguramente a que posiblemente este funcionario pertenecía a la seccional de inteligencia de la Policía Nacional que investiga y hace inteligencia a los mismos policías para establecer temas de corrupción y demás. Ahora bien, señora mayor juez disciplinario, quiero ponerle de presente que la única prueba que hay en este proceso son la copia de los pantallazos. Entonces no se puede montar una sanción sobre esa supuesta prueba porque ni siquiera le podemos llamar prueba. No se aportó el teléfono al proceso, ni el computador, desde donde se tomaron esos supuestos pantallazos.
No se aportó el software, es decir, el mensaje de datos y los códigos para establecer los códigos alfanuméricos que se establecen en los mensajes de datos en los emisores y receptores. Ahora bien, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia respecto a este tipo de pruebas indiciarias como lo son los pantallazos? En sentencia de la Corte Suprema de Justicia SCP 44741 del 18 de enero del 2017, la Honorable Corte se refirió en los siguientes términos respecto del principio de mismicidad, según el cual la evidencia exhibida en los estrados judiciales debe ser la misma recogida en la escena del delito o en otros lugares en el curso de la actuación, de las actuaciones adelantadas por los investigadores. Estas copias de lo que parecen ser pantallazos, pues no cumplen con este principio de la mismicidad. No cumplen con el principio de la mismicidad. No podemos saber si los pantallazos sí son los mismos que aparecen en ese teléfono celular, si sí o sea, corresponden a la realidad, si realmente fue que el patrullero envió eso como lo menciona ese señor docente. Eso no se pudo mostrar en este proceso, no existe. Ese principio de la mismicidad brilla por su ausencia. En el caso que nos ocupa, señora juez disciplinaria, se evidencia que el pantallazo aportado no cumple ni con el principio de mismicidad ni con los protocolos establecidos para aportar las pruebas, es decir, que se vulnera el debido proceso. No se sabe a ciencia cierta de dónde procede dicha copia o pantallazo. Como demostré inicialmente, es tan fácil como construir una conversación y tomarle unos pantallazos y luego unas copias y aportarlos a un proceso y con eso pretender que se sancione a un policía con una falta gravísima cuya sanción es la destitución y la inhabilidad, muy seguramente por más de 10 años. Castillo jurídico, castillo de arena jurídico, como lo he mencionado. Lo anterior nos permite concluir que el pantallazo o copia no puede ser tenido en cuenta como una prueba auténtica, como lo hizo el juez de instrucción disciplinaria para formular cargos. Mucho menos puede ser tenido en cuenta a la hora de imponer una sanción disciplinaria al entonces patrullero, hoy subintendente. De lo contrario, se estaría violando lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley 1952 de 2019, el cual dispone, abro comillas, inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tendrá como inexistente. Cierro comillas. Tampoco se aportaron las grabaciones, señora juez disciplinaria. El mayor que lo antecedió en su cargo le insistió en repetidas ocasiones al profesor que si podía aportar estas grabaciones. Su respuesta siempre fue la misma. No las puedo aportar, no las tengo, no las voy a aportar. ¿Listo? No hay documento falsificado. Es que el docente se atrevió a nombrar unos artículos del Código Penal y a incitar al ente disciplinario para que se compulsaran copias a lo penal y se hablara de una falsedad en documento. Un delito grave. Pero falsedad en documento o en el caso del derecho disciplinario modificar documentos, pues primero tenemos que establecer qué es documento y verificar si dentro del proceso hay un documento. Entonces, por allá la ley 1564 del 2012, en su artículo 243 nos dice qué son documentos y cuáles son las clases de documentos. Y en su tenor literal dice, abro comillas, distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, y hago énfasis en esta palabra porque ese sería el documento, si existiera un documento en el proceso, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos, etcétera, etcétera. Cierro comillas. Entonces, en el presente proceso no hay un documento. O sea, para examinar la falsedad o la modificación de un documento, pues tiene que haber un documento. No hay ningún documento.
Hay una copia de lo que parecen ser unos pantallazos que, como le dije, pueden ser falsificados de la manera más fácil, no cumplen con el principio de mismicidad y no fueron aportados en debida forma al proceso. Llama poderosamente la atención que este señor docente, con las calidades y la experiencia que tiene, porque dice tener más de 30 años de experiencia en derecho disciplinario, dictándole clases a los policías. Actualmente dicta derecho disciplinario en esa escuela, lo afirmó. Y a los policías, no a cualquier tipo de policías, a los policías que van a ascender. O sea, son policías con más de 15 años de experiencia a los que le está dictando clases. Mencionó que tenía más de 3 especializaciones. Lo mínimo es, o lo lógico es, que este señor docente sepa cómo se aporta una prueba al proceso. Sin embargo, llama poderosamente la atención, si conocía cómo se aportaba la prueba al proceso, ¿por qué no lo hizo en debida forma? Es decir, ¿por qué no aportó las grabaciones de las supuestas llamadas que menciona en su informe? ¿Por qué no aportó el equipo celular que menciona en su informe? ¿Por qué no aportó el mensaje de datos en debida forma? Si él conoce el procedimiento, sabe cómo se deben aportar, ¿por qué no lo hizo? Muy seguramente porque esas pruebas, documentos o mensajes de datos nunca existieron. Nunca existieron. No hay credibilidad en el testigo. Obviamente que a todas luces se demostró que al testigo no se le puede creer porque lo que se limitó a decir fue puras contradicciones en su informe y apreciaciones subjetivas, pero no aporta nada que consolide lo que dice. Además, el testimonio del profesor Mendoza está en total contravía con el testimonio del coronel que declaró encargado de la parte académica de la escuela Jiménez en su momento, porque el coronel dijo en su declaración, se puede revisar y verificar, que el docente le había enviado unos pantallazos por WhatsApp, que no recordaba si eran 4 o 5, pero que le había enviado unos pantallazos. Sin embargo, el docente negó rotundamente que él nunca envió pantallazos a través de WhatsApp a ningún mando institucional. A ningún mando institucional, que lo único que hizo fue llamar a la capitán encargada de la compañía y llamar al coronel encargado del área académica de la escuela para realizarle el informe. Y en eso también hubo una contradicción, porque dijo que se había comunicado para presentar un informe general, pero en su informe presentado ante el que reposa en este expediente dice que no, que pasó fue un informe informando específicamente la nulidad del patrullero investigado. Entonces no se sabe si el coronel rinde falso testimonio o si el docente se contradice y también rinde falso testimonio. En cualquiera de los dos casos, esto debe favorecer a mi poder dante, a mi defendido. En conclusión, señora juez disciplinario, señora mayor, lo único que deja ver las supuestas pruebas que tomó el juez disciplinario como pruebas que no son pruebas ni documentos, son dudas. Y en ese orden de ideas se debe aplicar el principio disciplinario del indubio prodisciplinado. Es decir, que toda duda se debe resolver a favor del disciplinado, es decir, a favor de mi defendido. No existe claridad, no hay ni una sola prueba, ni una sola, ni siquiera indiciaria que conlleve a imponer una sanción disciplinaria. ¿Cuál sería el panorama real de tomar la tesis del juez de instrucción? Es decir, imponer una sanción disciplinaria. Señora juez disciplinario, usted en este momento tiene las llaves de la justicia, que es el fin primordial del derecho disciplinario, descrita en el artículo 11 de la ley 1952, Código General Disciplinario que aplica para todos los servidores públicos. Si se le impone una sanción disciplinaria, que vendría siendo una destitución, porque es una falta gravísima la que se le endilgó en la formulación de cargos de parte del juez disciplinario de instrucción, pues tendríamos que el patrullero, hoy su intendente, sería destituido de la Policía Nacional con una inhabilidad muy seguramente superior a los 10 años, sobre un castillo de arena jurídico sin base probatoria, vulnerándose el debido proceso, como ya lo evidencié. No hay pruebas
y lo que se aportó como supuestas pruebas no cumplen con el debido proceso ni con el rigor de ley para tenerse como prueba dentro del proceso. Señora juez disciplinario, si se fallara en contra de mi defendido, es decir, si se sancionara, el policía sería destituido y habría un detrimento económico para el policial en principio, se pondría en riesgo el mínimo vital de la familia, del subintendente y de todas las personas que dependen de él. Se iría al traste con la carrera profesional de este policía y posteriormente, muy seguramente, habría un detrimento económico para el Estado, porque muy seguramente vendrá una demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se pedirá el reintegro, el pago de emolumentos dejados de percibir y una indemnización por los daños y perjuicios causados en caso de llegarse a sancionar. Por encima de todo eso, pues, la Inspección General de la Policía emitiría un mensaje negativo a todos los miembros de la institución y a la sociedad en general, al construir castillos de arena jurídicos sin bases probatorias, y con eso emitir una sentencia de tan alto rigor como lo es una destitución, dar al traste con la profesión de tantos años de un uniformado. Estamos en un Estado social de derecho, donde existe el derecho a la defensa, a la contradicción, y todos tenemos derecho a defendernos y a ser juzgados respetando el debido proceso, ser vencidos en un juicio. La presunción de inocencia del hoy subintendente se encuentra intacta, porque no hay una sola prueba que demuestre lo contrario. Yo pregunto, señora juez disciplinario, si le parecería justo, si usted fuera la investigada, que un juez, en el caso que usted fuera investigada, en el marco de un proceso disciplinario, que quienes practican las pruebas y proyectan la decisión sancionatoria no tuvieran en cuenta el debido proceso y los protocolos preestablecidos para incorporar una prueba y con eso se destituyera de la Policía Nacional. Si hacemos una comparación, una metáfora, para construir un edificio se necesitan bases sólidas, se necesita concreto, hierro y mucho trabajo de muchos hombres para construir unas bases sólidas, para que el edificio perdure en el tiempo y sea sólido. Lo mismo pasa en el proceso disciplinario. Deben haber unas bases sólidas, unas pruebas sólidas. No se puede construir un edificio de 30 pisos sobre bases de icopor o sin bases, como tampoco se puede construir una sanción disciplinaria y un proceso disciplinario sin pruebas, sin base probatoria y jurídica. Si no hay pruebas, no hay sanción disciplinaria, así de sencillo. Si no hay pruebas, no hay sanción disciplinaria. De lo contrario, pues construiríamos un castillo de arena jurídico. Por lo tanto, señora mayor, señora juez disciplinario, le solicito muy respetuosamente que se emita fallo favorable a mi defendido y se absuelva de todo cargo disciplinario en el presente proceso. Muchas gracias, señora juez disciplinario.